Una peste ha asolado Hispania y en el año 2020 los legionarios de Castra Legio no han podido celebrar el 1952 aniversario de la Legio Septima Gemina Pia Felix. Pero una extraña magia les permite celebrar el nacimiento de la Séptima Legión el 10 de junio, mirando una especie de espejo ante una hoguera que dicen que se llama Internet. Y esto es lo que cuentan. Fraterna partitorum, Volataque la legionum, volataque la legionum, Roma Victrix, Legia, Roma Victrix, Traiana, Fortis, nostra vis victoria sit, nostra vis victoria sit, nostrum munus patri martis, nostrum munus patri marti, Roma alterna, Traiana, Fortis, la terra d'Aquicorum, supra terra lacricorum, volataque la legionum, volataque la legionum, Roma Victrix, Traiana, Fortis, nostra vis victoria sit, nostra vis victoria sit, nostrum munus patri nostrum munus patri marti. Esta celebración o este natalicio, este aniversario de la Legión Séptima lo venimos celebrando modernamente desde el año 2001. Y el motivo ese considerábamos que era una buena fecha, una fecha redonda, bien basada y bien argumentada históricamente para recordar de alguna forma el pasado romano de nuestra ciudad. El 10 de junio se celebra en León el nacimiento de la Legión Séptima Gemina. Lo llamamos, o lo llamaban los romanos, el natalicio del águila, es decir, el nacimiento del águila que acompañaba a las legiones romanas. Y en el momento en que a la legión se le entregaba a su águila, se consideraba que había nacido. De ahí su nombre, el natalicio del águila. Existe cierta confusión con este tema de los nacimientos. Bueno, así que voy a tratar de explicarlo por partes. Una cosa es el momento en el que por primera vez se asienta gente en el solar de la ciudad de León, lo que muchos siglos después sería la ciudad de León. Los primeros que se asientan son unos legionarios romanos, con toda probabilidad de la Legio Sexta Victrix. Construyen su campamento aquí, establecen sus murallas, su cuartel general, los lugares donde dormir la tropa, etcétera, etcétera. Eso es una cosa. Y otra cosa distinta es cuando nace
León como ciudad. Y León nace como ciudad en el momento en el que desaparecen los militares y esto deja de ser un cuartel. Eso ocurre en el momento en que la Legio Séptima desaparece. Y eso no se sabe, en la fecha no se sabe exactamente el momento. Puede ser a lo largo del siglo IV, en algún momento del siglo IV, y con toda seguridad en el siglo V eso ya había ocurrido. A partir de ese momento, el lugar pasa a llamarse Legio, y de ahí deriva nuestro nombre, el nombre de nuestra ciudad, León. Pero no solamente esa derivación de los términos ocurre en nuestro caso, en León. Hay otros lugares, por ejemplo, en Caer León, que es una ciudad, una actual ciudad de Inglaterra que también es de origen legionario. El descubrimiento de la Legión Sexta en León es en realidad una historia bastante antigua. Hay alguna inscripción que ha aparecido a comienzos del siglo XX, que se había leído algo antes, y que daba cierta sospecha que podía existir una unidad asentada aquí, cuyo nombre terminaba en Trix. Era lo único que se conservaba de la inscripción. Algo que terminaba en Trix, podía ser la Legión Sexta Victrix o una legión que se apellidaba Adiutrix. Bueno, no se sabía muy bien. El caso es que cuando se empiezan a hacer excavaciones en la ciudad, comienzan a aparecer objetos, monedas, cosas que se pueden datar claramente muchísimo antes de la Legio Séptima. Eso, por ejemplo, el arqueólogo Antonio García y Bellido hace una serie de excavaciones y publica objetos de ese periodo. Y es a finales, hacia los años 90, cuando se excava en el edificio, en el antiguo edificio de Pallarés, lo que hoy es el Museo de León, cuando aparecen ya suficientes materiales, bueno, cantidades ingentes de objetos, monedas, cerámicas, lucernas, todo tipo de objetos que se datan perfectamente desde antes del cambio de era, en torno al 10 antes de Cristo aproximadamente, y desde ese momento se atestigua que hay población viviendo aquí, población con toda seguridad militar, porque aparecen objetos militares, y que enlazan con aproximadamente el año 75, que es cuando llega la Legión Séptima a León y construye aquí su cuartel, su propio cuartel. La Legión Sexta se va hacia el año 70 en medio de una serie de guerras civiles. Desplazan unidades porque hay una serie de vaivenes de tropas a lo largo del imperio y necesitan que esta unidad que estaba en España, en Hispania, y que no tiene no está en las fronteras, no está en zonas de dificultades militares, bueno, pues necesitan que se desplacen para cubrir zonas fronterizas. En el presente audio se va a exponer qué fue de la Legio Sexta Victrix y de su campamento en León antes de la llegada de la Séptima Gemina. Como ya hace años quedó demostrado, el solar del actual León estuvo primeramente ocupado por la Legio Sexta Victrix, que había participado con Augusto en sus guerras cántabro-astures y permanecía en Hispania desde aquella época. Ahí estaba en el año 68, cuando el nuevo emperador Galba, antiguo gobernador de su provincia de la Hispania Citerior Tarraconense, partió hacia Roma con la recién reclutada Legio Séptima Galbiana. La sexta quedó en su cuartel leonés, pues Galba necesitaba que los yacimientos de oro de las médulas estuvieran bien vigilados por soldados experimentados. En ese momento era la única legión en Hispania, pero a finales de año volvió a la península la Legio Décima Gemina, que había partido de ella el año 63, y a mediados de 69 fue trasladada aquí la Legio Primera Adiutrix, de tal modo que a comienzos del año 70 había 3 legiones estacionadas en tierras hispanas.
Mientras, en Germania, una sublevación indígena aprovechando la guerra civil del llamado Año de los Cuatro Emperadores, es decir, Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano, hacía pasar por momentos muy difíciles a los romanos, por lo que a comienzos de la primavera del 70, Licinio Muciano, representante en Roma del definitivo emperador Vespasiano, que en esos momentos todavía estaba en Egipto, trasladó a las 3 legiones hispanas a Germania, quedando la sexta, tras la victoria romana, estacionada a orillas del río Rin, en el campamento de Novaesium, en Germania Inferior. Hasta el año 74 no volvería a ser acuartelada en León una legión, la séptima Gémina, llegada desde Germania Superior. ¿Pero qué se encontró esta legión al llegar? Pues hay división de opiniones entre los historiadores, pues para unos la sexta había dejado allí un retén en misión de mantenimiento, mientras que otros piensan que la sexta desmanteló las instalaciones a su partida. También hay historiadores que opinan que antes de la llegada a León del grueso de la séptima, un contingente de sus hombres, a modo de comisión aposentadora, llegó por delante al campamento, a fin de prepararlo todo. El caso es que la séptima se instaló en León sobre una superficie de unas 20 hectáreas, modificando lo que creyó conveniente de la estructura campamental previa, y en ese acuartelamiento la sitúan las fuentes históricas a finales del siglo IV o comienzos del V. Sobre el nacimiento y por qué nace la Legio Séptima Gémina, bueno, es una historia que se ha escrito mucho y hemos hablado mucho sobre el tema. Nace en medio de un golpe de Estado. El gobernador de Hispania, de la Hispania Citerior, un tipo de nombre Galba, que sería el siguiente emperador, da un golpe de Estado. Y entonces, claro, necesita ejército, necesita reforzar su ejército. Tenía muy poquito, tenía solamente la Legio Victrix. Y tiene que reforzar sus unidades y crea la Legio Séptima. Le pone ese número, el numeral séptima, correlativo a la legión que ya tenía. Ojo, que era una cosa un poco extraña, porque lo normal es que lo hubiera llamado la Legio Primera. Legio Primera Galbiana, que se apellidaba, que era el apellido originario que tenía. Después de su golpe de Estado, la Legio participa en bastantes más golpes de Estado y, bueno, a raíz de eso hemos llegado en algún momento a decirnos, bueno, en cierto tono de broma, que era una legión golpista, entre comillas. En 4 años en un año se sucedieron 4 emperadores. Y participa, que sepamos, en el golpe de Estado de al menos 2 o 3 de ellos. En 2 de ellos seguro, el de Galba y el último, el de Vespasiano, y un tercer emperador que creemos que se ofrecen como tropa para la guerra civil, pero bueno, no se deben fiar del todo de ellos si tienen miedo de que cambien a mitad de película cambien de bando. En el presente audio se va a exponer cuáles fueron los orígenes de la que el historiador Antonio García y Bellido calificó en su día como la más española de las legiones romanas. La Legio Séptima Gémina fue reclutada en la primavera del año 68 por el gobernador de la Hispania tarraconense, Servio Sulpicio Galba, para apoyar sus aspiraciones al trono de Roma en contra de Nerón. En principio ni se llamó Gémina ni llevó el número 7, pues empezó por ser conocida como Legio Galbiana. Su proceso de formación había empezado ya cuando el 9 de junio del año 68 Nerón, agobiado por los problemas que se le venían encima, se suicidó, por lo que al día siguiente, el 10 de junio, cuando Galba pasó a ser el emperador legal y no solo un aspirante, se convirtió en la fecha oficial del nacimiento de la nueva unidad, pues en aquel tiempo solo un emperador podía reclutar legalmente una legión. Se le dio el número 7 para continuar así el de la Legio Sexta Victrix, la legión que, acampada previamente en la actual León, estaba bajo el mando del antiguo gobernador Galba, y además había contribuido a su proclamación y cedido parte de sus experimentados legionarios para formar el núcleo de la que a partir de ahora va a ser conocida como Legio Séptima Galbiana.
Los 2 siguientes años, hasta convertirse en la definitiva séptima Gémina, van a ser muy agitados para la legión. Así, mientras iba efectuando su entrenamiento sobre la marcha, llegó con Galba a Roma, quien en octubre del 68 la destinó al campamento de Carnuntum, en la antigua Panonia y actual Austria. Galba duró poco en el trono, pues fue asesinado el 15 de enero del 69 a instancias de su sucesor, Otón, a la vez que en Germania se sublevaban las legiones de allí y proclamaban a Vitelio, que era el gobernador de la Germania inferior. Planteada así la guerra civil, la séptima Galbiana apoyó a Otón, y en cuyo seguimiento combatió y fue derrotada en el norte de Italia en abril de ese mismo año. Otón se suicidó y Vitelio la reenvió a su cuartel de Carnuntum, donde, en cuanto se enteró a finales del verano que las legiones orientales habían proclamado emperador a Vespasiano, hasta ese momento comandante del ejército de Judea, se pasó a él, y volviendo al norte de Italia con las fuerzas partidarias del nuevo aspirante, el 31 de octubre participó en la derrota de los seguidores de Vitelio, que acabó por ser asesinado en Roma 2 meses después. Esta vez estaba en el bando vencedor, y cumplido su trabajo, fue reexpedida a Carnuntum, de donde saldría a comienzos de la primavera del año 70 para ir a Germania, donde una sublevación indígena, producida aprovechando la guerra civil, ponía en apuros a los romanos. Una vez dominados los insurrectos, la séptima Galbiana, que había sufrido muchísimas bajas en tantos meses de combate, fue refundida con los restos de una legión disuelta por su mal comportamiento durante la rebelión, probablemente la primera germánica. Así, el 10 de junio del año 70 nacía la definitiva Legio Septima Gemina, cuyo apelativo indicaba que estaba formada a partir de 2 legiones previamente existentes. Pues la historia de la Legio Séptima en España, o Hispania, más exactamente, porque no es lo mismo. El término Hispania incluye también lo que actualmente es Portugal. Y de hecho hay algunas inscripciones que nos cuentan que cumplieron misiones en el actual Portugal. Pues la Legio vuelve a Hispania porque yo creo que tampoco se acababa de fiar mucho de ellos el emperador Vespasiano. Al emperador Vespasiano le ayudaron a conseguir el poder. Es la legión fundamental en la guerra civil, la que bascula y la que mueve el resto del ejército romano, la que, digamos, que es el punto de inflexión y el punto que le permite al emperador obtener su trono. Pero el emperador yo creo que no se acaba de convencer mucho, no se acaba de fiar mucho de la Legio. Así que la manda a un lugar que no tiene demasiado peligro, entre comillas, demasiado peligro. La manda a la península, a un lugar que no tiene frontera, que no hay otras legiones. Y en caso, eso es importante porque en caso de descontento podrían haber llegado a contagiar el descontento a otras legiones y provocar nuevas guerras civiles y nuevos golpes de estado y tal. No, les mandan a la península y aquí el peligro que tienen es el oro, que ya había, el oro hispano ya había permitido el ascenso de Galba al poder. Bueno, aquí se quedan desde el año 75 aproximadamente hasta el siglo IV. No sabemos exactamente el momento en el que desaparecen. No tenemos mucha idea cuándo se van. Es posible que salgan tropas del cuartel de León durante todo el siglo III, porque claro, aquí no había una frontera, no había peligro militar inminente y entonces esas tropas venían bien en las fronteras donde en el siglo III hubo grandes cantidades de problemas. Los bárbaros estuvieron continuamente asediando y tratando de cruzar las fronteras. La Legio Séptima construye 2 murallas. En épocas romanas sabemos que hubo al menos 4
4 murallas, 2 de la sexta y 2 de la séptima. El proceso que llamamos romanización, es decir, el aprendizaje y asimilación por parte de las culturas indígenas del modelo de vida romano, no hubiera sido posible sin la presencia de los militares en los diversos puntos del imperio. Las legiones romanas, compuestas por soldados no siempre itálicos, pero que hablaban latín y habían ya aceptado como propio ese mismo modelo de vida, influyeron de forma decisiva en las comunidades locales donde se asentaban sus fortalezas. Así, desde la superioridad que tiene siempre el invasor, los indígenas, para poder dialogar o intercambiar productos, tuvieron también que aceptar esa realidad romana como propia, empezando por el idioma, el latín. En casos olvidando completamente su propia cultura o, como pasó en la mayor parte del imperio, mezclando ambas en una simbiosis en la que difícilmente se puede saber dónde acaba una y comienza la otra. En el caso de la Hispania romana, Legio VII fue quien cumplió esa misión. No se entiende la romanización del noroeste peninsular y en general de todas las tierras de la meseta norte si no fuese por la presencia de esta unidad militar que estuvo con nosotros más de 300 años. Gracias a ella y al control, pacificación, que realizó del territorio, principalmente protegiéndolo de las médulas, pues pudieron desarrollarse ciudades de nueva planta como Astorga, Lugo, Chaves en Portugal, Clunia y otras muchas, así como poblados indígenas convertidos ya en ciudades romágenas. Gracias a la presencia de esta legión como defensora de su territorio asignado, Hispania vivió, salvo en algunos momentos puntuales, el periodo más largo de paz que se ha conocido en la península, más de 300 años en los que la sociedad hispana pudo crecer y desarrollar su vida en paz. La existencia de la Legio Sétima Gémina en la ciudad de León durante el Bajo Imperio es un tema controvertido para los historiadores. Por una parte tenemos las noticias arqueológicas que nos hacen saber que el ejército romano no superó el siglo III dentro de la ciudad. Por otra parte, en un documento mucho más tardío de carácter oficial e imperial, como es la Notitia Dignitatum, se nos señala que León es el acuartelamiento de la Legio Sétima Gémina y que por tanto existe allí a finales del siglo IV o principios del V. En este sentido, el amurallamiento tardío de la ciudad de León quizás pueda ser clarificador en cuanto a la existencia o no de esta unidad legionaria. A lo largo del siglo III se levantaron múltiples murallas en diferentes ciudades de la diócesis hispaniarum y esto se siguió haciendo durante los siglos IV y V. En el caso de León, la muralla siguió el trazado de la antigua muralla altoimperial, pero sabemos que la diócesis hispaniarum se encontraba fuera de lugares y zonas de conflicto. Por tanto, ¿qué sentido tenían estas murallas? Parece ser, y siguiendo una serie de ciudades amuralladas en todo el norte peninsular, empezando por Astórica Augusta, continuando con León, etc., pues parece ser que esta serie de ciudades tenían como misión el cubrir y proteger durante los desplazamientos la nona militaris que se recaudaba en el norte de Hispania y que avanzaba siguiendo las vías romanas a lo largo de toda esta serie de urbes hasta cruzar la frontera. La nona militaris, que fundamentalmente estaba formada por grano, por pertrechos, cuero, animales, etc., iba destinada en concreto hacia el limes britano y hacia el limes germano. Por tanto, este pudo ser el papel que jugó el amurallamiento de la ciudad de León y de una serie de ciudades en el norte peninsular, y no ha de extrañar, por tanto, el que una unidad legionaria de 1.200 hombres, como era lo propio de las legiones bajoimperiales, protegiese, por tanto, y custodiase los desplazamientos de la nona militaris. En todo caso, la anotación en la Notitia Dignitatum de la ciudad de León como el acuartelamiento de la Legio Sétima Gémina
deja claro que, tanto si la Notitiae Dignitatum respondía a una realidad como solamente a un proyecto, la existencia de esta legión en esta ciudad era algo importante para la administración imperial. Hola, bueno, me han pedido que os cuente rápidamente algunas de las piezas u objetos que han aparecido en León durante estos años que he estado trabajando aquí como arqueólogo, y me he decantado pues por uno de los que pueden ser los mayores depósitos de corazas dentro de lo que es el imperio. No es el más grande, pero bueno, tiene cierta consideración. Cuando se hicieron las obras de restauración de lo que es actualmente el Centro de Interpretación del León Romano, en la puerta del Arco de la Cárcel, la plaza de Puerta Castillo, pues encontramos una serie de elementos metálicos que identificamos como los 3 tipos de corazas más difundidos dentro del Imperio Occidental. Lo que llamamos la lórica escuamata, que está hecha con pequeñas escamas de latón; la lórica amata, que es la cota de malla, que hemos visto en películas, incluso su uso es posterior en la Edad Media, incluso en el siglo XX; y la lórica segmentata, que es la que más aparece en las películas de romanos, que es la que está formada por segmentos de hierro. La extracción de estas piezas la realizaron restauradoras, tanto Aránzazu Villalibre como Miriam, del Museo de León, y sin ellas no hubiera podido sacarse aquello, porque realmente el estado era bastante delicado. En la actualidad están depositadas en el Museo de León, están en la zona de restauración, pero en el propio museo, en las vitrinas dedicadas al mundo romano, podéis ver una pieza ya restaurada que salió años antes, que es un protector de brazo que se llama mánica, y que, bueno, como os digo, podéis ver allí en las vitrinas. En el Centro de Interpretación del León Romano también hay una sala dedicada al propio ejército romano, en la cual podréis ver la reconstrucción contemporánea de cómo podían ser aquellas corazas y algunos elementos más que salieron dentro de la excavación. Es una manera de celebrar este nacimiento de la Legión Séptima un poco extraña, pero bueno, los museos están ahí y el conocimiento también. Os invito a que los visitéis y nada, que todo vaya bien. Un saludo. La Legio Séptima construye unas primeras murallas de piedra, muy típicas, no especialmente fuertes, ni altas, ni especialmente gruesas. Era una zona pacificada, era una zona tranquila y no había ningún problema militar. Pero bueno, la costumbre militar es que su cuartel se amuralle, se rodee. A veces, más que por problemas defensivos o de una insurrección, es simplemente el delimitar el territorio, el terreno de los militares, el terreno de fuera de los civiles, que entraran intrusos o que, bueno, que hubiera cualquier tipo de problema, evitarlo. Hacia el siglo III, finales del siglo III, quizás el siglo IV, tampoco se sabe con exactitud la fecha, aunque se haya escrito mucho, se construye la muralla de los cubos.
Realmente la muralla de los cubos no se sabe cuándo se ha construido. Hay muchísima especulación, hay muchísimas teorías, se ha escrito bastante sobre el tema, pero hay muy pocas certezas y hay muchas teorías. Y la muralla de los cubos es realmente una gran muralla, realmente una fortificación de un núcleo que, bueno, era prácticamente inexpugnable y de hecho fue prácticamente inexpugnable durante muchísimo tiempo. Se construyen murallas de ese mismo estilo en las capitales, en Astorga, Astúrica, Lugo, Lucus Augusti y en Brácara, que es Braga en el actual Portugal. Son murallas realmente difíciles de asediar y de asaltar. Los romanos disponían de mucho material, mucho equipamiento para los asedios, pero en el siglo V, una vez que desaparecen los ejércitos romanos bien pertrechados y son los ejércitos de vándalos, de suevos, visigodos, germanos en definitiva, o bárbaros en definitiva, esos ejércitos no disponen de equipamiento de asedio. Así que a estas ciudades les cuesta muchísimo llegar a conquistarlas, pero las conquistan. Por ejemplo, entran en Astorga y dicen que es mediante engaños. Que les engañan, los mismos habitantes abren la puerta, entran los visigodos, bueno, saquean, esclavizan, etcétera, etcétera. Es creíble esa historia porque eran realmente difíciles de conquistar porque, bueno, habían construido unas fortalezas casi inexpugnables, tenían unos muros de un grosor que superaban los 5 metros, eso es muy difícil de destruir con cualquier ariete o cualquier máquina, tenían torres cada muy poco intervalo de terreno y encima de esas torres se instalaban artillería romana, se llama así artillería, máquinas, catapultas, balistas, etcétera. Y claro, no dejaban prácticamente ángulos muertos y la aproximación era casi imposible. Así las cosas, durante época visigoda, que poco sabemos de León, y posteriores, todos los ejércitos que pasan por el norte de la península, bueno, pues tienen grandes dificultades con estas ciudades tan fortificadas, León, Astorga, Lugo, Braga. Los musulmanes, por ejemplo, cuando conquistan la península, cruzan el estrecho, derrotan a los visigodos el año 711 y suben hasta el norte, lo que acaban haciendo es pactan con los gobernantes, los que gobiernan estas ciudades, llegan a un pacto, llegan a un acuerdo antes de, bueno, pues de someterla a asedios largos, penosos, costosos y a lo mejor imposibles. Se puede decir que León se convierte en capital del futuro reino leonés, astur-leonés o como se quiera llamar, gracias a su fortificación romana.
El futuro de la celebración del natalicio en los próximos años vendrá un poco al albur de lo que ocurra con ese tipo, con las cosas que nos han ocurrido este año, las pandemias, si habrá posibilidad de hacer grandes concentraciones de personas, de gente o no. El natalicio siempre ha sido un acontecimiento, un evento cultural y de reconstrucción histórica. En los últimos años nos hemos centrado mucho y nos hemos concentrado mucho en hacer un evento de reconstruccionismo, es decir, de traer grupos romanos, gente que reconstruya el pasado con la mayor fidelidad posible. Eso yo creo que en la actualidad está más o menos consolidado. Y digo más o menos consolidado porque dependerá de si en el futuro este tipo de eventos que se intentan que sean multitudinarios se podrán cumplir o no. También hay que volver a la celebración cultural en el natalicio. Hay varias versiones, cultural, incluso, ¿por qué no?, académica, o sea, se hicieron en su día ciclos de conferencias. No se debe desistir de hacer alguna concentración académica, algún congreso. Se podrían llegar a hacer obras de teatro, es decir, el abanico y el espectro de elementos que podrían llegar a realizarse en un ámbito cultural es amplio, es extenso. Yo creo que durante los últimos años nos hemos concentrado bastante en la recreación, pudiera ser que estuviera ya consolidada, veremos a ver, y yo creo que en los próximos años deberíamos de recuperar de alguna forma su faceta cultural y, ¿por qué no?, también la académica. Legionari! Ascudum! Icte!